aprendimos a defendernos de las abejas y no aprendimos a cuidar a las abejas, porque nunca hemos comprendido el rol importante que tienen en la alimentación y subsistencia de la especie humana. Sin abejas, ¿cuánto tiempo nos queda o nos quedaría? Porque en realidad la reducción es bastante significativa, ¿no? De 1/3 más o menos de las abejas en el mundo, y lo peor es que nadie sabe realmente por qué. Todos sabemos quién es Albert Einstein, y él dijo, el día que desaparezca la abeja, a la humanidad solamente le quedarían 4 años de vida, 4 años de existencia. Interrumpimos nuestra programación habitual para comunicar una alarma nacional. Miles de apicultores y agricultores en distintas regiones del Perú reportan la desaparición total de abejas en colmenas, campos de flores y de cultivo. Según datos obtenidos por el Ministerio del Ambiente, las causas aún no quedan claras, pero se sospecha de una interacción entre nuevos tipos de pesticidas, ondas electromagnéticas de largo alcance y mutaciones genéticas en cultivos transgénicos. Las consecuencias para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico en el país podrían ser devastadoras. El Perú podría enfrentar una extinción silenciosa, sin saber aún quién o qué la está provocando. Iniciamos la cobertura y activamos así transmisión alterna. Alucinante, ¿no? Alucinante. Sí, esto es increíble. Ahora, sin abejas, ¿cuánto tiempo nos queda o nos quedaría? Porque en realidad la reducción es bastante significativa, ¿no? De 1/3 más o menos de las abejas en el mundo, y lo peor es que nadie sabe realmente por qué. Teorías muchas, pero verdades ninguna. Y vamos a ir entrando a ellas y vamos a ir comentándolas, sobre todo. No quería empezar con una frase que se le atribuye a Albert Einstein. Todos sabemos quién es Albert Einstein. Y él dijo, el día que desaparezca la abeja, a la humanidad solamente le quedarían 4 años de vida, 4 años de existencia. Y lo dice Albert Einstein. Entonces vamos un poco a analizar este tema que no parece una película de terror, pero en verdad tiene bastante, ¿cierto? Creo que este capítulo nos va a ayudar a entender, amigos míos, esa relación de dependencia que tenemos con las abejas, ¿no? Porque de chibolo seguramente te ibas gritando cuando veías a una, o peor aún, ¿no? He visto adultos y le que metías un también lo hacen, manazo, adultos también, amigo, le metías un manazo, un zapatazo, ¿no? El agua, en fin, aprendimos a defendernos de las abejas y no aprendimos a cuidar a las abejas, porque nunca hemos comprendido el rol importante que tienen en la alimentación y subsistencia de la especie humana. O sea, no sabemos cuántos cultivos dependen de la polinización. Estamos gravísimos. ¿Podemos decir que tenemos una relación amor-odio con las abejas? Sí. Digo amor porque definitivamente todos disfrutamos la miel, ¿no? Y la Y qué rica la miel. No, y la miel es la miel, ¿no? Además, creo que siempre ha sido un bichito simpático mientras que no esté cerca tuyo, ¿no? Mientras Porque esté lejos. Claro, porque le tienes miedo a que te vaya a picar. Una amiga mía que tengo por ahí que también. Sin embargo, el ser humano cada vez ocupa más espacios y le deja menos espacio también a la naturaleza. Entonces, eso de tenerlas lejos es también ya algo del pasado, pues, amigo. Hay que aprender a convivir con quienes nos dan vida y alimentos. Lanzo una pregunta a raíz de lo que dijiste. Albert Einstein soltó esta frase a mediados del siglo pasado. Se le atribuye. Se le atribuye esta frase. Hoy por hoy estamos en esa misma situación. Es decir, si desaparecen las abejas, también nos quedarían 4 años de existencia. Uy, muy buena pregunta. O ya estamos quizá en menos, condiciones. quizá menos. O ya estamos en condiciones de reemplazarla. Vamos a ir entrando a eso. Vamos a ir nadar, desmenuzando pues. el tema. Es más, yo les quiero adelantar que acá tengo algo que les va a volar la cabeza. Ustedes también van a estar ahí que me están viendo. Uf, maravilloso. Van a ver algo acá que va. Miren, un adelanto, pero ustedes nomás para que se hagan una idea. Después van a ver de qué se ¿Existe esa trata. vaina? Entonces, estamos llegando ya a niveles y a momentos importantes que creo que para este tema son muy importantes para poder analizar. Entender que las abejas contribuyen a la economía global en el planeta con $200.000 millones al año.
Eso es lo que te dan las abejitas pequeñas y vamos a entender por qué. A ver si nos... Si no valoras tu vida, valoras el dinero. Totalmente. Por la plata te va a entrar. Claro, es que hay algo básico, ¿no? Es la polinización. Claro. O sea, las abejas ayudan a la expansión agrícola en todos los sentidos. Así es. En todos los sentidos. Por ahí creo que va el tema económico, ¿no? Lo que pasa que al desaparecer la abejita, lo que vendría sería un colapso de la cadena alimenticia. Y eso tiene Precedentes. Órdenes, exactamente. Sabemos que las abejas polinizan, ya sabemos que la mayoría de flores, plantas, almendras, coco, el chocolate que tanto comes. ¡Ay, qué delicia! Está polinizado por abejas y eso es alucinante, Sí. ¿no? Entonces, primero, si no hay polinización, muchas flores y plantas, no voy a entrar a hablar de animales. Que se Después- alimentan de estas flores. Exactamente, que también se alimentan. Ahí va creciendo por la ejemplo, cadena. Las almendras, la cáscara Las de nueces, almendras es un alimento balanceado muy importante para el ganado, para la carne. Si no tienes almendra, Claro. o sea, va a ser más difícil alimentar al animal. Y la nuestra- carne del animal, ¿cuánto va a costar? O El sea, costo, pero también el empobrecimiento de nuestra dieta. Exacto. La reducción en la variedad. Mira, nosotros en Perú que nos jactamos de tener muchísimas especies, ¿no? De flora, fauna, alimentos en general, nos iríamos pero nos iríamos así, un poquito más. Hoy el restaurante mejor del mundo Maido. es el Pensé peruano. que hablas de otro Sí, que saludo pueden seguir para- en mis redes sociales. Por supuesto, ¿no? Eso es importante. Entonces entendemos que si la abeja se va, número uno, las plantas mueren. Las plantas en general, estamos hablando del 70% de plantas que son polinizadas por abejas, mueren. Número dos, ¿quiénes pagan la consecuencia directa? Los animales que dependen de comer esas plantas, es decir, los herbívoros. Cualquier herbívoro que necesita comer plantas también va a morir y va a depender, en consecuencia el ganado también. Este colapso es una cadena de situaciones que se van a ir presentando a raíz que desaparezca el pequeño bichito que tú dices. Claro, pero ahora, ese es el escenario en un mundo donde todo es natural. Correcto. Pero hoy lo natural ha sido reemplazado por cosas de tecnología, tecnificadas. O sea, sí. No en su totalidad, ¿no? Entonces dependemos en ese nivel de las abejas. Estoy de acuerdo, pero antes de llegar a eso, podríamos tratar de interpretar un poco el por qué desaparecen las Eso, abejas. qué bonito. Y hablas Sí. Antes de llegar a lo que estamos ya haciendo como paliativo, ¿no? y el profundizar en esto que tú mencionabas del trastorno del colapso de abejas. Sí. ¿No? Porque hay precedentes, o sea, no es que se nos ha ocurrido en transmisión alterna, ay, vamos a hablar sobre desaparecen las abejas. No, esto ya ha venido Es pasando. verdad, es Entonces cierto. vamos a retroceder en el Es tiempo hacia el año 2006 en Estados Unidos, cuando una serie de apicultores reportaron la desaparición de abejas. ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué se define ese nombre? Lo que pasa en digamos, en una colmena de abejas es que tienes a la abeja reina, tienes a las obreras, tienes a las crías. A la más brava. A las más bravas, ¿no? Cuando las obreras salen, ¿no?, de la colmena y dejan abandonadas a la reina y a la cría, ahí es que viene la denominación de ese trastorno. Porque una colmena sin abejas obreras está condenada a morir Claro. y a No hay quien desaparecer. trabaje. ¿No? Entonces, este fenómeno fue el que además dio pie, me parece, a una serie de investigaciones sobre el por qué Y documentales. pasa. O sea, ¿por qué las ovejas obreras dicen, oh, eso que ya me aburría, chucha, era mucho trabajo? Yo me quito. Independencia. dice. Chibolos, críense solos, crezcan solos, ahí tienen a su mamá la reina. Se llama síndrome de desaparición de las colmenas. Cada colmena tiene unas medidas estándares en todo el mundo. Esas cajas que tú ves donde crían las abejas, las imágenes que vas a ver a continuación de apoyo nos van a decir más o menos cómo son, tienen unas medidas estándares en todo el mundo. ¿Ok? Los apicultores saben y entienden esto. Alrededor de 60.000 más o menos por colmena con una sola regla. Todo muy bien, funcionan, polinizan, sacan miel, todos los días se saca el panal. La fábrica funciona, ¿no? Todo funciona perfectamente, pero de un día para el otro, sencillamente se fueron todas. Quedaron 10. que son Renuncian. Sin negociación, las- amigo, nada que el sindicato. se fueron. Y la pregunta que todo el mundo se hace lógicamente es, bueno, volverán después, no vuelven más. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se fueron? Y eso es... A fundar una nueva colmena. Sí, yo, Lejos del yo lo yugo del decía hace ser años, humano. este tema lo vengo siguiendo hace más de una Y década. nada de machismo, que la reina se portó mal, que no sé qué. Sí, no, y yo decía, las abejas en el fondo son extraterrestres y se dan cuenta de lo que está pasando en el planeta y se
se manda a mudar, ¿no?, a su planeta, ¿no?, de broma. Pero es un hecho, o sea, se van y desaparecen y dejan abandonadas totalmente la colmena, y así la cosa se complica, porque definitivamente la pregunta en cuestión es ¿a dónde se van? O sea, ya ni siquiera es por qué se van, sino ¿a dónde que se van? Oye, y bueno, sí, es una pregunta que no pretendemos responder hoy, pero sí analizar, ¿no? Digamos, el escenario. Entonces, se han hablado de, me parece, virus, ¿no?, de bacterias, se han hablado incluso de insecticidas. En diferentes lugares se han prohibido cierto tipo de insecticidas, justamente para pesticidas para no afectar las colmenas, los enjambres y la producción de abejas. Nos manda otro tema, que es el tema de los transgénicos, claro, que es un tema muy interesante. Que a veces se modifican genéticamente justamente para que los insectos no los ataquen. El insecto mismo es una abeja. Y empresas, ¿no?, megacorporaciones y megaindustrias como Monsanto, por ejemplo, desarrolla genéticamente la abeja para que la abeja solamente pueda polinizar una planta de Monsanto, es decir, para que hagan match a nivel genético, o sea, a nivel endorfínico, de olor, de percepción. Eso solamente para que no se vaya y se mantenga adicta a ese campo y no se vaya a otros campos circunspectos. ¡Qué horror eso! Hay una película, y yo soy fanático de las películas, la película de los Expedientes Secretos X, la película, no estoy hablando de la serie, X. Justamente Fox y Mulder se meten en un laboratorio de abejas que estaban manipulando justamente genéticamente. Esa parte es muy importante porque ya hablaban de la manipulación genética de la abeja para fines científicos. Y ahí vamos a ir llegando poco a poco, ¿no? Ahora, tú has hablado de pesticidas, pero también han hablado de calentamiento global, del cambio climático. A mí no me gusta hablar de calentamiento global, me gusta hablar de cambio climático. Que el cambio climático puede haber afectado eso. ¿Cómo creen ustedes que podría haber afectado eso? Deja de escribirle a tu ex y escríbenos acá. Deja tus comentarios. A modo de reflexión, ¿no? Porque también se le atribuye a todo, ¿no? Tú me has dicho que en Estados Unidos has estado en un lugar muy frío y las abejas no se morían. No, pero están dentro de su lo que quieran, canal, pero ¿no?, afuera hay full nieve. ¿Cuántas tienen esa capacidad de adaptación, no? En general, no solo las abejas, sino las especies. Tú dices que el cambio climático está yendo más rápido de lo que la abeja puede adaptarse. Yo no hablo de temperaturas, por eso yo no hablo de calentamiento global. Pero sí hay mucha migración. Hay migración permanente de todo tipo de especies, pero ese es otro tema, ¿no? Porque la migración tú puedes traquear, tú puedes seguir. El tema es que acá las abejas desaparecen, y cuando decimos desaparecen es que lo mínimo que quieres encontrar son los cadáveres de las abejas muertas. Claro. Bueno, para hacer el rastro y la explicación. No hay cadáveres, entonces otros científicos te salen y dicen, no, los pájaros se comen los cadáveres. Los pájaros no se comen el cadáver de la abeja muerta, se comen a la abeja viva. Para que entiendas también ciertas lógicas, ¿no? Entonces hay que tratar de justificar de alguna otra manera lo que hasta ahora no se puede justificar. ¿Y no se encuentran ¿A dónde en otro lado? No hay y desaparecen. Ese es el misterio. Y dicen que es tan complejo que, claro, la ciencia se hace esta pregunta hace muchísimos años y aún no hay una respuesta. Claro, nosotros pretendemos. Por eso dije, no van a haber respuestas claras hoy, pero sí va a haber una discusión importante para que entendamos el rol crucial que tienen las abejas en el mundo. No nuestro mundo, en el mundo. Para que la gente se dé una idea de cuán dramático puede ser esto, se calcula que en Estados Unidos hasta el 50% de las colonias han desaparecido. 50, la mitad. Es un montón. Y ojo que eso es Estados Unidos. Piensa en China, piensa en India, piensa en Rusia. Bueno, en todos lados hay abejas, ¿no? Pero evidentemente el tema es bastante preocupante y se maneja a varios niveles. Ahora, yo tengo una teoría que, si quieren, más adelante se la describo sobre qué podría ser, ¿no? Porque ya darle más vueltas al tema de que por qué podría ser que el pesticida y todo el tema no resuelve el tema de dónde están los cadáveres de las abejas, que es lo que yo trato de descifrar. O sea, encontramos 60.000 abejas muertas en un lugar, bueno, ya entendemos por qué, sacas, analizas y entiendes, ya se murió por esto, ¿no? Pero no las encuentras. Entonces yo hablo del cambio climático. Y nuevamente, vuelvo a insistir con el tema. Cuando hablo yo de clima, no hablo del clima de la Tierra, sino hablo del clima espacial. ¿Te das cuenta? Salimos del planeta Tierra. Nuevamente, lo que pasa ahí arriba tiene un efecto acá abajo. Entonces, nuevamente, cuando yo hablo de tormentas solares, rayos cósmicos, todo lo que se trate de radiación isotrópica, neutrinos y hiperacelerados, afecta a la magnetosfera. ¿Por qué es importante la magnetosfera? Los aviones, los submarinos, los peces, las ballenas, los delfines navegan con estas ondas que son naturalmente magnéticas. Cuando se alteran estas ondas producto de las tormentas geomagnéticas, ¿qué pasa con estos animales? Se desorientan. ¿Y dónde aparecen?
¿Dónde aparecen las ballenas? En la ¿Dónde costa, aparecen los claro. peces y los cardúmenes? En las costas desorientados a poca profundidad y se mueren. ¿Te das cuenta? De la misma manera, el sistema de navegación de una abeja es justamente por estas frecuencias magnéticas. Y si de pronto se alteran, mi teoría, y ojo, es mi teoría, es que la abeja se desorienta, se excita, se sobreinforma de algún sistema, sale disparada en un vuelo y se cansa, pues. ¿Dónde se podría cansar y dónde podría desaparecer? ¿En qué parte? En el agua. En el agua, en el mar. Y ese es el motivo por el cual quizás no se encuentran los cadáveres. Esa es mi teoría. Firma de autógrafos a firmar para más. Ningún problema. Marco, pero Sígueme para más. esta variable, la ciencia la tiene contemplada. Por supuesto que está contemplada y por supuesto que está Ahora, analizada, pero el tema es encontrar los cadáveres y las una abejas pregunta, flotando. profesor Pero Marco. los peces- Criminología de Los abejas. peces se las comen. Sí. pues. Oye, Obvio. pero una pregunta. ¿Te gustó o no te gustó? Me encantó. Esto se ha estudiado ya. Esto pasa con colmenas hechas por el hombre, no se ha Sí, fabricado. igual, Y en la naturaleza se ha estudiado si es que en los panales naturales los ocurre hay. algo parecido. Los hay, ese no es el tema, porque tú ves estos índices cuando haces la apicultura, ¿no es cierto? Que es el cultivo Claro, de el abejas. ¿no es cultivo cierto? voluntario de las abejas. Exactamente. Pero y el natural. Perfecto, están los panales abandonados secos. También. Y claro, Ah, ya, son ok, cíclicos ok. también y todo el tema, pero No, es porque así. dije de repente no se La acostumbran, manipulación, pues, dices tú, ¿no? del a la- hombre. claro, a la, Claro, no, no. a la crianza Tú que me no estás viendo, natural. tú que me estás viendo en tu país, vas a entender porque te puede haber pasado acá en tu departamento, en tu casa, en el campo, donde sea, en la playa. De un día para otro apareció una colmena y como hicieron hacer un panal. Y cuando se van, no te dejan el panal. El panal se va con ellas. Desaparece el panal y te dejan solamente una mancha y unos cuantos rastros, porque se llevan todo lo que están haciendo. Entonces, lo que tú encuentras en el... eso sí no claro, sabía. es bien interesante porque es Entonces, todo un proceso se de llevan la constru- construcción. Se llevan la casa Óyeme, móvil. cerca de tu casa camper nunca completo. has visto un panal así. O sea, he visto el panal, sí, pues, ¿no? Que es como una especie Pero de... siguiéndole el rastro, pues no, como dice Marco, de que un día lo ves y el otro día ya no está. Claro. No, eso nunca me ha pasado. Claro, He visto entonces- Los panales sí, pero... Y entender sobre todo que... ¿Y qué se llevan? O sea, ¿de qué? ¿De la miel? ¿Qué cosa es la miel? ¿Qué cosa es la miel de la abeja? No sé exactamente. Es baba. La baba de la miel. Claro. Entonces, así como te la botas y se solidifica, te la comes igual y la transportas. Yo iba a decir caramelo, caramelo. Se Claro. la llevan puesta. Claro, claro. Entonces, definitivamente, y me encanta ese programa, quiero que comenten, expliquen lo que saben los apicultores, los criadores de abejas, porque definitivamente es un tema absolutamente vital y del cual nadie habla, y es sumamente delicado. Bueno, en países como nosotros no se toca mucho, pero hay países muy avanzados tecnológicamente que están muy preocupados con el tema, ¿no? Sobre todo, ¿no? 3 meses después de la última abeja que haya desaparecido, a los 3 meses nada más, la producción de los cultivos de alimentos en el mundo se ven picadas. A los 3 meses nada más. La estadística es brutal. O sea, nos dio mucho chance tú con me 4 dices, años, Álvarense. estamos en conato de guerra, de repente hay una guerra nuclear a puertas, puede pasar algo, ¿cuánto tiempo de vida tenemos? Oye, no te compliques mucho ni lo veas tan largo. 3 meses nomás que desaparece la última abeja y ya no va a haber cómo alimentar a 8.000 millones de consumidores. Ahora la gente se debe preguntar en este momento, porque ya tomaste conciencia, estás en ese camino seguramente. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos nosotros y qué se está haciendo también? La campanita, no te olvides de la campanita, así te avisamos cuando tenemos un nuevo video. Ahora, creo que hay una toma de conciencia respecto a la importancia de las abejas que, por ejemplo, ha llevado a que mucha gente se vuelva aficionada, no profesional, Exacto. a la crianza Claro. de abejas, ¿no? Al cultivo Ahí hay un de punto, abejas. ¿no? Y los Ese es un camino. Sí, en Europa, en Estados Unidos, mucha gente tiene pues su pequeño panal en la su azotea casa, de en casa, el ¿no es techo. cierto? Sí, porque es un tema y que saca sí está su en propia agenda. miel. Y de que esté en agenda permite eso, pues, ¿no? Oye, y yo he visto gente... porque da plata también. Gente que ve una abejita y la recoge y la pone a buen recaudo. O sea, hay una conciencia mundial respecto ¿Tú a... has hecho eso, amigo? No, Sí, me imagino claro. salvando Yo los he insectos. sacado, por ejemplo, de la piscina. Si se caen a la piscina, la levanto y la... Que mi mamá no te escuche, que mi mamá más bien lo que hace... Ya no lo va a hacer, ya no lo va a hacer, mamita, ya no lo va a hacer. No, mi esposo hace lo mismo también, abeja que ve, la cuida, la saca Claro. con eso y la cuida con un cuidado y nosotros pues somos otra... No hagan eso, no Es hagan verdad, eso, Oye, somos no, otra cuídenla, generación, cuídenla. bueno, son... Mira, yo no Yo soy mato de la ni las generación de Plin cucarachas, Plin. ¿no? Yo no Hacemos mato su ni a las trabajo con amor. cucarachas. No. Sensación.
A las únicas que mato son a las arañas, porque son peligrosas. No, tú sabes que yo cuando desfilé por un movimiento budista, el movimiento Dzogchen en Perú, y estaba tratando de meterme en todo este tema del budismo, y llegaba un momento en donde sentías tal cariño, los que hacen budismo van a entender, no es que estoy hablando tonterías, sientes cierta empatía con el animal y lo sientes evidentemente menor, más pequeño, vulnerable, y efectivamente lo recoges, lo llevas con cuidado. Bueno, me duró muy poco. Con respeto, pero bueno, escúchame, pero, Bueno, ¿no? pero con respeto. Con No respeto. dice que te enamores del animal, porque ya entramos, entramos en el ridículo, en romantizar, en humanizar a los animales. No, el respeto. Pero yo empecé diciendo... El respeto y la conciencia por su función. Pero yo empecé diciendo que teníamos una relación de amor-odio con la abeja. Eso es bien complicado, porque es casi que una relación tóxica, ¿no? Dependo de ti, pero al mismo tiempo te voy a matar si te Pero pega mucho, ¿no? el amor es un porcentaje muy mínimo, porque son muy pocas las personas que tienen esa conciencia. No sé, a mí sí me Ustedes no son el parece mundo, simpático. ustedes no son el mundo. No, pero es que yo crecí, por ejemplo, con la abeja maya. Oh, ese tiene un peso de maíz. La abeja La maya. abeja maya concientizó mucha gente, le Claro. hizo tener ese cariño a la abejita. Bueno, ¿no? hoy Plin Plin tiene su canción también. Y las antiguas culturas en el mundo a lo largo de la historia han tenido a la abeja siempre en un papel absolutamente preponderante, ¿no? Las abejas han sido consideradas casi que dioses. Por ejemplo, los egipcios la tenían representadas en todos los jeroglíficos. Los mayas le rendían culto a la abeja directamente por el producto que hacía, porque la polinización del chocolate, como he dicho yo, del cacao, es a base de la abeja. Y los mayas saben perfectamente en esa parte del mundo cómo funciona eso, ¿no? O sea, ya eran conscientes de todo este proceso que la abeja Por iniciaba. supuesto, evidentemente, ¿no? Y es algo que acá lo hemos tenido totalmente... ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque, o sea... Bueno, observación, hacer hermano. esa Todo lógica, ¿no? De Tenían que la observación astronómica, que es la más difícil. el ¿no? polen A ver se lo le que pega en pasa. las patitas, Así vuela, es. baja acá. Ojo que también hay pájaros que polinizan, aves que polinizan, Sí, claro, también, sí. Pero las abejas son el mucha- 70%, me parece. Exactamente, mucho a menor escala, ¿no? Entonces por eso la abeja Por eso la representa dependencia. tanto. Y hay comida que no necesita polinización, por ejemplo el maíz, el trigo y el arroz no se poliniza por abejas ni por pájaros, sino por el viento. Pero el algodón sí, creo. Entonces, bueno, el algodón ahora es 98% transgénico. Entonces ya olvídate de la polinización. Ya está cuidado, ya está cuidado. Totalmente. Vestido y eso vas a es una- estar, pero hambriento. Ese es otro factor. Entonces el asunto es que si desaparecen las abejas nos vamos a volver todos vegetarianos. Porque vamos a tener que comenzar a comer dieta blanda, dieta en maíz, trigo y arroz, que es lo que vamos a tener que cambiar nuestros patrones de consumo. ¿Sabes cuánto costaría un bistec, un steak, un pedazo de carne, un bife de esos que te comes tú los fines de semana si no hubieran abejas? ¿Tienes una idea? Entraríamos a hablar de la carne sintética impresa en 3D. Tremendo tema para la próxima. Pero ¿sabes cuánto costaría? ¿Cuánto costaría una hamburguesa Ya. que ahora no cuesta nada? Y hablamos nuevamente de tecnología excluyente, ¿no? Porque no todo el mundo va a tener acceso a ese tipo pero ahora, de recursos. ahí viene este tema, ¿cuánto hemos avanzado en el reemplazo de las abejas naturales por otra cosa? No sé, por algo tecnológico. Y ahí viene lo que tengo yo acá en este lugar de acá. Yo este tema lo vengo investigando hace 10 años, más de 10 años. Yo he escrito, los que me siguen saben que yo he escrito y he hablado muchísimo en radio, en todos lados, sobre el síndrome de desaparición de colmenas, ¿no? Y es que lo que pasa ahora es que la tecnología, ahora con inteligencia artificial y en especial la robótica, viene jugando un papel fundamental en este caso. En China empezaron con drones que polinizaban. Mire estas imágenes. Esa es una manera de resolverlo. Claro. De una manera. Con eso, las abejas ya no serían necesarias. Es un paliativo, viejo. Todo lo natural tiene que ser natural y tiene un porqué, y tiene un orden, un sentido en el Vuelvo- ciclo. vuelvo a tu Acuérdate de misma Mufasa. pregunta. Acuérdate de Mufasa, el ciclo de la Natural, vida. ¿qué es natural? ¿Y qué es natural? Lo natural se pone entre comillas Es original. casi es siempre, pero orgánico. también está lo ancestral, Claro. que sí Claro. tiene un espacio importante dentro de del ecosistema de soluciones, digamos, ¿no? Totalmente. Yo, sí, yo te tecnología. respondo que es natural, en una idea muy básica que la gente podría entender. Es donde la ciencia, la tecnología no llega. Por ejemplo, en comunidades de la Amazonía. Son más naturales que los cultivos industriales de la costa, por La ejemplo. tecnología es el uso de... Y ellos sí se verían más jodidos, La ¿no? tecnología es el uso y el desarrollo de protocolos y sistemas que ayudan la vida a hacer que esa las es- cosas más es fáciles. tecnología ancestral. No pienses en robótica, no pienses en chips y todo el No, tema. no, yo sé. Tecnología usados en pero una Caral, en comunidad de la Egipto. selva, por ejemplo, no tendrá, si no hay abejas, no tendrá la oportunidad de hacer eso. Pero con los tienen robots. otro tipo de tecnología, te aseguro. Sí, tecnología, se llama agarrar un palito, polinizar una planta y polinizar otra con un palito, es una Les tecnología. digo cómo se llama, Claro. meliponicultura, que es la crianza de abejas nativas. Increíble. Claro. Esto, y eso es fantástico. Y acá es donde yo les quería enseñar esto de acá. A Porque ver. esto
Esto ya es el futuro, ya. Y esto obviamente no es el original, pero yo estuve en Los Ángeles, en Coltech, que es en Pasadena, California, donde desarrollan equipos tecnológicos de vanguardia, de súper avanzada, que están mirando al futuro. Y lo que vemos acá, obviamente es una representación muy pequeña de una abeja. Efecto de sonido, por favor. De una abeja. Acá la estás viendo. Pero esto que a todos nos dieron los que visitamos en ese entonces ese proyecto, que es Robot Bee, nos los ponían a nosotros como emprendedor, como que habíamos participado de este programa, era para conocer lo que vendrían a ser abejas drones o drones de abeja. El verdadero futuro está en realizar a través de estos aparatitos pequeñísimos robóticos, simular lo que hacen las abejas, que es esta polinización de manera tecnológica, robótica y a distancia. Claro. Esto, Y que terminaría siendo... Sí, con respeto, amigo, con respeto. Además terminaría siendo mucho más Maravilla. efectivo, ¿no? yo creo que sí, ¿no? Claro. En la medida que haya la energía para mantener el vuelo y los programas de navegación y todo el tema que los va a hacer sin ningún problema, y ya los hay, ya esto se está ejecutando en algunos campos de prueba tecnológicos justamente, y yo creo que por ahí viene el tema. Pero lo que hemos logrado es... O sea, esto ya no es solamente una idea. No, ya existe. Existe. No, ya existe. Y existen Sí. diferentes modelos. Pero este es el modelo más bonito porque se parece a una abeja. Ya los más baratos ya ni siquiera se parecen a una abeja. Es una Claro, cosa una horrorosa. maquinita, claro. Es un chip horroroso con unos palitos y vuela y cumple la función, ¿no? ¿Para qué tendrías que mantener la forma de la abeja? Pero dentro de todo no queremos perder la humanidad, pues. Y esto de alguna otra manera es no perder la humanidad y nuestra relación con lo natural, ¿no? Con la abeja. Pero esto es el futuro. Hemos conseguido un paliativo a un evento que no entendemos por qué desaparece. Yo hace 5 o 6 años, mi teoría era que era el 5G. El 5G implementado en los teléfonos que podía estar afectando ondas. exactamente las frecuencias, La rayan a la abeja. las frecuencias de navegación y la rayan a la abeja. Pero ya con los estudios recientes claro. que hay actuales, no hay nada concluyente que pueda determinar que sea el 5G lo que pueda determinar la desaparición. Y me inclino más a seguir pensando en mi teoría, que es allá, Afuera, afuera. que es allá arriba el sol el que podría estar afectando, o el comportamiento del espacio, el clima Que espacial, les malogra su sistema de que les navegación. malogra la orientación de su sistema de navegación. Mira, Ahora- este es el futuro, ojo. Estás viendo y no le das like. ¿Qué esperas? Comparte, dale like, la manito arriba. En ese futuro, ¿qué espacio tienen nuestros agricultores y nuestros apicultores? Uy, qué tal pregunta. Sí, pues, porque si no hay abejas, no hay miel. Estamos hablando también de una miel que tendría que ser transgénica, que ya la hay, por cierto. ¿Ah? Si tú agarras ¿cómo reconoces una miel de verdad o no? Agarras una miel en una cuchara y otra miel, la que tú crees que es natural, en otra cuchara y la calientas por debajo. Cuando la miel se pone negra y se quema es porque el azúcar añadida se está caramelizando y se pone negro porque se está quemando. Mientras que en la natural simplemente se va a aguar y se va a poner un poco oscura, pero no se va a quemar. Entonces tú te das cuenta por qué una miel siempre sabe igual. Cuando tú vas al supermercado, la miel primero es carísima. Obviamente cada vez es más difícil sacar más miel. Y segundo, siempre sabe igual. Y la miel no tiene el mismo sabor porque depende la flor de la miel para tener el sabor de la miel que es distinta. Hay mieles que a mí no me gustan. Por ejemplo, en ciertos lugares que no quiero decir, hay mieles que me parecen muy ácidas, muy amargas y otras que son dulcísimas. Pero vas a cualquier supermercado en tu país y la miel es perfecta. Tiene el mismo sabor siempre en cualquier época del año. Esa Y ya no es natural. no es natural, pues, porque las flores no tienen, no brotan la misma cantidad de años. ¿De dónde sacas esa flor para alimentar a la abeja? Entonces está trabajada de alguna u otra manera. No te la creas toda tampoco. A mí lo que me empieza a hacer un poco de ruido es qué capacidad tienen estas grandes empresas tecnológicas, laboratorios, de hacerle algún tipo de daño intencional a la abeja para ellos copar este mercado terrible. con estas cositas, Muy por bueno, ejemplo. es la conspiración, totalmente. Mira, lo que tú acabas de decir es espantoso, ¿no? Y sobre todo entendiendo que en los años 60 la producción agrícola, desde los años 60 acá, ha subido 300%. Es decir, la dependencia de toda la tecnología agrícola es definitivamente absoluta. Y si tú sacas a un jugador como es la abeja y dependemos más de los laboratorios y dependemos más de las industrias para el consumo, sí me hace sentido lo que estás diciendo. Sí, Totalmente.
Y es de terror. Y ahora, ¿y cuánto afecta al Perú, no? Porque finalmente muchos dicen que las zonas amazónicas y Ese el Perú dato no lo tengo. es una despensa alimenticia del mundo. Entonces, sin abejas, ¿cuánto nos afectamos nosotros? Sin abejas y encima con dificultad para tener tecnología de reemplazo. Por supuesto, por eso hablaba yo sobre nuestros apicultores, ¿no? Pensando en ese futuro que para nuestra realidad sí es lejano, ¿no? En el acceso a. Bueno, no es mucho, ¿eh? Según lo que nos dice DeepSeek, la inteligencia artificial, en una consulta dice que el Perú exportó en el 2022 miel natural por $27.500, mientras que importó $389.000 de miel, ¿no? De Estados Unidos, Bélgica y Aruba, ¿no? Fuentes de importación, España y Turquía se encuentran en la posición 75 de los países con mayor producción de miel a nivel mundial. No, pero no Eso es solamente, miel. no solamente Miel. claro, no Miel. solamente afecta nuestra producción de miel, Eso sino es otra cosa. nuestra producción De agrícola. todo, absolutamente de todo. Yo hablo de miel, nada más, que no es el Todo lo que target le sigue a esa fuerte. cadena, ¿no? No, es todo, absolutamente todo, ¿no? Y definitivamente pues nos lleva a nosotros un poco a ir entrando en nuestro bloque de reflexión, ¿no? Claro, y en estas épocas de guerra, además, atacar a las abejas de un país podría causarle problemas alimenticios, ¿no? En una guerra. En una confrontación bélica, claro. Absolutamente, no, absolutamente, y tiene un Te papel mato a las importante abejitas y te y comida. te cancelé la comida. Claro. Totalmente cierto lo que estás diciendo, ¿no? Primera reflexión que lanzo yo: ¿cómo rescatamos las colmenas a nivel nacional? Tú en tus países, como nosotros en nuestros países. ¿Cómo podríamos hacer eso? Quizá implementando zonas libres de químicos y restaurando hábitats naturales para fomentarles ese ambiente para que la abeja viva tranquilamente. Lo dejo ahí como para reflexionar, ¿no? No, y yo que sí quisiera apuntar que este no es un tema de moda, de regreso a lo natural, No. sino es un tema ya de supervivencia. De necesidad. Hoy. De supervivencia. De hoy. Y esto va a tener una consecuencia, porque los escenarios de desaparición ya están estudiados. Número 1, la comida escasea. Número 2, el dinero no vale nada. No hay comida, no sirve de nada para comprar. Número 3, disturbios. Cuando no hay comida para comprar, ¿qué pasa? La gente sale y hay disturbios. Y número 4, caos total. O sea, lo que podríamos ver si la abeja se va es gente matándose a gente en la calle, simplemente por comida. Y así de grave, ¿no? Siguiendo con las tareas, ¿no? Urgente regular pesticidas, ¿no? Este apoyo necesario, este acompañamiento a los apicultores de nuestro país, ¿no? En la capacitación, en el conocimiento y también, ojo, resaltar la labor de algunos peruanos, ¿no? Como es el caso de Alfredo Santiago, que es un rescatista de abejas. Seguramente hay muchos más Sí, claro. en nuestro país que lo que hacen es de manera totalmente gratuita. Tú los llamas a un teléfono, el teléfono de este chico es 987-128-459. Lo llamas, si tienes un enjambre que ha aparecido cerca a tu casa, te da miedo, te da pánico, antes de tú hacerle algo a la abeja, lo llamas a él y él va y va a retirar justamente el enjambre, va a cuidar esa colmena de abejas y va a hacer aquello que necesitamos hacer todos. Pero ese teléfono está activo, hay que decir eso, porque también hay otras opciones como Serfor o la También, comuna, las también. municipalidades, la comuna de tu Serfor, ciudad, ¿no? 225-9005, eso en Perú, ¿no? También, ¿no? Ellos saben cómo manejarlo, o sea, hay maneras de hacerlo. Los bomberos mismos, ellos también tienen acceso a esos teléfonos de alguna No, otra si manera. viste esa chamba. Un vecino mío, su papá tenía su panelcito arriba en su Y techo. también le apareció. Y un día, ¡pum!, se salieron todas. Claro. Vino el serenazgo, y al final con humo y todo las Sí, fueron a Importante retirar. llamar a rescate Sí, especializado. sí, No, claro. no te hagas cargo tú, por favor. No la mates, mierda. Lo importante es que este tema que parece de película, parece tonto, parece que es poco probable, es absolutamente vigente, distópico evidentemente, pero absolutamente vigente y que nos invita a esta reflexión aquí en Transmisión Alterna. Un programa donde no afirmamos. No negamos. Solo alteramos tu señal. Nos vemos. Chau, chau. Bye.